Imaginemos algo tan improbable que desafía las leyes de la lógica, de la ciencia e incluso de la misma realidad. Un niño que, tras ser declarado muerto, no una, sino 3 veces, regresa a la vida. No solo revive, sino que trae consigo algo más allá de su segunda oportunidad, un mensaje profundo, una revelación tan asombrosa y trascendental que parece provenir de un reino que está más allá de nuestra comprensión. Este es el relato de un niño llamado Sebastián Alvarado, quien, en su travesía hacia el umbral entre la vida y la muerte, regresó con una advertencia urgente para todos los que dudamos de lo que podría haber más allá de este mundo terrenal. Sebastián no solo regresó con su respiración restaurada y su cuerpo recuperado, sino que también trajo un testimonio que desafía la lógica humana, que reconfigura lo que creemos saber acerca de la vida, la muerte y la eternidad. Según sus palabras, él fue testigo de algo tan sublime, tan perfecto, que, al compartirlo, pone a prueba nuestra comprensión sobre la existencia. La historia de Sebastián, en su viaje al más allá, es mucho más que una simple narración de lo inexplicable. Es un mensaje que nos invita a reflexionar sobre la verdadera naturaleza de nuestra existencia y el destino final de nuestras almas. Pero para entender la magnitud de su experiencia, tenemos que regresar al 15 de octubre de 1997, una fecha que parecía una más en la tranquila vida de la familia Alvarado. Era un domingo común, lleno de la rutina sencilla y reconfortante de una familia que, como muchas otras, apreciaba la paz de los fines de semana. La familia había asistido a la iglesia, un ritual que seguían cada semana, y luego disfrutaban del regreso a casa, donde esperaban una tarde tranquila y apacible. La madre de Sebastián, Teresa Alvarado, conversaba animadamente con su esposo, Esteban, mientras el sol brillaba con fuerza desde lo alto del cielo, bañando las calles con su calor dorado. En el asiento trasero del automóvil, Sebastián miraba por la ventana, distraído por pensamientos que jamás imaginarían lo que pronto ocurriría. De hecho, ese día parecía uno de esos raros momentos que, al recordarlos, solo se asocian con la paz y el amor familiar. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, la serenidad que envolvía a la familia Alvarado se desmoronó. Un sonido ensordecedor, seguido de una sirena de ambulancia, irrumpió en la tranquila atmósfera de la tarde. Un impacto brutal sacudió el coche, y el mundo de Teresa, Esteban y Sebastián cambió para siempre. Un vehículo se cruzó en su camino, y con la fuerza de un vendaval, el coche de los Alvarado perdió el control. El accidente fue tan violento que todo pareció ocurrir en cámara lenta. El estrépito del metal retorciéndose, el vidrio estallando en pedazos y el peso del impacto siendo demasiado fuerte para asimilar en ese momento. Cuando el coche finalmente se detuvo, la calle, que había estado tranquila un segundo antes, se llenó de sirenas y gritos, mientras los servicios de emergencia llegaban rápidamente al lugar. El coche había quedado completamente destruido. Esteban, el padre de Sebastián, había muerto al instante debido a la violencia del choque. Teresa, aunque gravemente herida, aún estaba viva, luchando por respirar, atrapada en el caos del auto destrozado. Los paramédicos, al llegar, comenzaron de inmediato a trabajar para rescatarla de entre los hierros retorcidos. Pero la preocupación de todos se centraba en el pequeño Sebastián. El niño, que había estado tan lleno de vida en ese mismo momento, yacía inerte en el asiento trasero del coche. Su pulso era débil, su respiración apenas perceptible. Los paramédicos intentaron todo lo posible para salvarlo, pero a pesar de sus esfuerzos, Sebastián fue declarado muerto poco después de ser ingresado al hospital. Los médicos trabajaron frenéticamente durante más de 45 minutos, pero no había señales de vida en el niño. Teresa, devastada por la pérdida de su esposo, fue informada de la situación y se le dijo que se preparara para lo peor. El dolor y la angustia se apoderaron de su ser, pero no podía permitirse perder toda esperanza. Su pensamiento constante era uno: ¿y si Sebastián no había terminado su tiempo en la tierra? La vida de Sebastián parecía haberse apagado,
Pero lo que sucedió después fue tan asombroso que desafió todas las expectativas médicas. Durante el proceso de reanimación, el corazón del niño dejó de latir 2 veces más, y cada vez los médicos lo declararon muerto nuevamente. Sin embargo, de manera inexplicable, el niño volvió a la vida, y luego otra vez su corazón dejó de latir, y nuevamente los médicos tuvieron que resucitarlo. Cada vez que su corazón se detenía, Sebastián estaba cruzando el umbral entre 2 mundos, viajando entre la vida y la muerte, entre lo conocido y lo desconocido. Fue en ese momento que su madre, Teresa, que nunca perdió la esperanza, clamó a Dios. Con desesperación, se aferraba a la única creencia que aún tenía, que su hijo aún no había terminado su propósito en la vida. En su corazón, Teresa sabía que Sebastián regresaría, no roto ni frágil, sino completo, como el niño lleno de energía que siempre había conocido. Lo que ocurrió después fue un milagro sin igual. Sebastián permaneció en coma, sin respuestas ni reacciones, conectado a máquinas que mantenían su vida, mientras Teresa no dejaba de orar a su lado. Y entonces, algo extraordinario ocurrió. Sebastián comenzó a moverse lentamente. Abrió los ojos y, para asombro de los médicos, su mente estaba clara, sus pensamientos nítidos. La historia que su madre escucharía, después de su despertar, iría más allá de lo que cualquier persona podría haber imaginado. Sebastián comenzó a relatar lo que había vivido mientras su cuerpo estaba inmóvil, en ese lugar distante y más allá de lo físico. Describió un campo inmenso, lleno de luz, tan brillante y radiante que superaba todo lo que conocía en la tierra. Había una paz tan pura en ese lugar que parecía existir fuera de las fronteras del tiempo y el espacio. Sebastián habló de haber sido recibido por seres luminosos, figuras resplandecientes que irradiaban una calidez indescriptible. Entre ellos, vio a 2 niños pequeños, cálidos y amables, que lo saludaban con los brazos abiertos. Sebastián no los reconoció al principio, pero luego se dio cuenta. Eran sus hermanos, niños que nunca había conocido porque Teresa había sufrido abortos espontáneos antes de que él naciera. Lo que más sorprendió a Teresa fue cuando Sebastián describió a estos niños con una claridad asombrosa, mencionando detalles que ella nunca había compartido con él. En ese momento, Sebastián sintió un amor incondicional de seres que, en vida, no pudo conocer, pero que, sin embargo, sentía como si siempre hubieran estado con él. Pero lo más impactante estaba por llegar. Mientras se encontraba en ese campo luminoso, Sebastián se encontró con una figura que sobresalía entre todas las demás, una figura radiante, llena de luz y amor. Al instante, Sebastián reconoció al ser que tenía delante. Era Jesús. No hacía falta que Jesús dijera nada. Al mirarlo, Sebastián comprendió todo. Un sentimiento profundo de paz lo invadió por completo. Fue entonces cuando Sebastián recibió el mensaje que cambiaría su vida y la de todos los que lo escucharan. Jesús, con una mirada llena de compasión y amor, le dijo que aún no era su tiempo, que debía regresar al mundo terrenal. Su misión no había terminado. Aún tenía que compartir un mensaje de esperanza con el mundo. La vida no termina con la muerte y cada persona tiene un propósito divino. Aunque Sebastián estaba rodeado de amor y paz, y aunque el deseo de quedarse en ese lugar era fuerte, sabía que debía regresar. A través de un túnel de luz, fue arrastrado de vuelta a la tierra. Al despertar en el hospital, Sebastián no solo estaba vivo, sino que estaba completamente consciente, sin los daños cerebrales que los médicos habían anticipado. Cuando vio a su madre, su rostro se suavizó y, con un apretón de manos firme y reconfortante, le aseguró que estaba bien. Teresa, al ver a su hijo vivo, lleno de energía y claridad, no pudo evitar emocionarse. El milagro que había orado, la vida de su hijo restaurada, era una respuesta directa a sus plegarias. Pero lo más asombroso fue lo que siguió. Sebastián compartió con su madre y los médicos su experiencia en el más allá, las figuras que había encontrado,
los paisajes brillantes y la paz infinita que había sentido. Describió cómo había conocido a sus hermanos, los que nunca conoció en vida, y cómo Jesús le había dado un mensaje. La vida no se acaba en la muerte. El amor eterno existe, y todos somos parte de un plan divino que trasciende el tiempo y el espacio. Sebastián, después de haber regresado a la vida, no era el mismo niño que se había despedido de su madre días antes. El niño que regresó no solo llevaba consigo el mensaje de una vida después de la muerte, sino que también parecía haber sido tocado por algo mucho más profundo. A pesar de la increíble recuperación física que había experimentado, su alma llevaba consigo una marca imborrable, un propósito trascendental que lo acompañaría el resto de su vida. Al principio, Julie y el resto de la familia se aferraron a la alegría de tener a Sebastián de vuelta. Los médicos estaban sorprendidos por su recuperación. Las predicciones de daño cerebral y pérdida cognitiva se desmoronaban con cada palabra clara que salía de la boca de su hijo. Aún así, Julie no podía evitar sentirse abrumada por una mezcla de emociones. La felicidad por ver a Sebastián vivo, pero también una profunda preocupación por el mensaje que él traía consigo. Las experiencias que relataba, los caminos dorados, las figuras familiares que lo habían recibido y la paz que había sentido. Todo eso la hacía temer que algo más grande estaba por suceder. Sebastián, por su parte, parecía tener un conocimiento profundo sobre su misión en la vida. A medida que pasaban los días, empezó a compartir con su madre y su familia fragmentos de lo que había experimentado en el más allá, y las revelaciones comenzaron a ser más inquietantes. Hablaba con una madurez que no correspondía con su corta edad, como si hubiera regresado con un conocimiento que trascendía el tiempo y el espacio. Pero un día, mientras Sebastián se encontraba jugando en el jardín, algo extraño ocurrió. Julie, que había estado más pendiente de su hijo que nunca, lo vio caer de repente, desplomado en el suelo sin ningún motivo aparente. Sus ojos, llenos de terror, se encontraron con los de su hijo. Sebastián había caído de rodillas, como si algo invisible lo hubiera atraído hacia el suelo. Julie corrió hacia él, pero antes de que pudiera llegar a su lado, el pequeño levantó la cabeza lentamente, mirándola con una expresión serena pero triste. «Madre», murmuró con la voz quebrada, «me llamaron de nuevo». Julie se sintió helada. El rostro de su hijo reflejaba una paz inexplicable, pero sus palabras traían consigo un dolor profundo. Era como si estuviera hablando de algo más allá de la muerte misma, algo que lo estaba llamando de vuelta. Un temblor recorrió el cuerpo de Julie mientras trataba de entender lo que estaba sucediendo. No, Sebastián. Estás bien, mi amor. Quédate con nosotros, suplicó ella con lágrimas en los ojos. Tienes que quedarte aquí, conmigo. Sebastián la miró, pero en sus ojos había una calma que la aterraba. Madre, lo siento. Tengo que irme. Mi misión aún no está terminada. La desesperación se apoderó de Julie al ver la resignación en el rostro de su hijo. Sabía que lo que él estaba experimentando era algo que trascendía su comprensión, pero el miedo de perderlo nuevamente era insoportable. ¿Pero por qué ahora, Sebastián? ¿Por qué tan pronto? Aún no estás listo. Tu vida apenas ha comenzado, suplicó Julie. Mi vida es para cumplir algo más grande, respondió Sebastián, con una serenidad que no podía comprender. Mi propósito aquí no ha terminado, pero debo regresar. La paz que sentí allá, madre, no es de este mundo, y allí es donde me espera mi verdadera misión. Julie cayó de rodillas junto a él, su alma desgarrada entre el amor de madre y la comprensión de que su hijo estaba destinado a algo más grande, algo que estaba más allá de ella, de su dolor y de todo lo que conocían. Aunque su corazón luchaba por mantenerlo a su lado, entendió que lo que él había vivido no era algo que pudiera ser detenido o entendido completamente. La fuerza con la que había regresado, el mensaje que traía consigo, todo indicaba que él debía seguir un camino que, aunque doloroso para ella, era vital para el cumplimiento de su propósito.
Por favor, madre, no llores. Estoy bien. No temeré, le dijo Sebastián, con una paz que la envolvió, pero que también la destrozó. Todo estará bien. Nos volveremos a encontrar. En ese momento, algo cambió. La luz del atardecer, dorada y cálida, parecía envolver a Sebastián. Julie lo miró y vio como su hijo, con una última sonrisa serena, se desvanecía lentamente, como si fuera absorbido por un destello de luz. En un parpadeo, su cuerpo desapareció ante sus ojos, dejando solo la brisa suave del viento. Julie, en shock, se quedó allí, sola en el jardín, con el vacío más profundo en su pecho. La sensación de paz que había experimentado su hijo en el más allá, ahora la sentía ella misma, pero de una manera incomprensible y dolorosa. En su corazón sabía que Sebastián había regresado con un propósito que no podía ser ignorado. Y aunque su alma estaba quebrada por la pérdida, también sentía una extraña gratitud por haber sido testigo de su increíble viaje, de su milagro, y por haberse convertido en la portadora de un mensaje eterno. La historia de Sebastián Alvarado se convirtió en un recordatorio para todos los que escucharon su relato. Un recordatorio de que la vida no es solo lo que vemos, que hay más allá de lo que comprendemos y que todos estamos destinados a un propósito más grande. La vida, la muerte y el más allá no son conceptos tan distantes como parece. Cada uno de nosotros tiene un papel en este vasto plan divino, aunque no siempre podamos entenderlo. Sebastián había regresado, pero en su partida había dejado una huella que nunca se desvanecería, un mensaje que continuaría latiendo en el corazón de todos los que lo amaron, un recordatorio eterno de que el cielo, efectivamente, es real.